La semana pasada comenzamos a tratar el tema archi tratado en todos los medios de comunicación, pero vamos a tratar de seguir en la línea nuestra que es pensar, reflexionar y analizar cada uno de los temas desde un lugar que tiene que ver con la reflexión y el aprendizaje. Para eso, si te parece, convoqué a una amiga que batalla bastante con todas estas situaciones desde un lugar donde en apariencia son ellos tan culpables como los culpables que tienen presos, porque tiene una mala prensa esta gente, ¿no? Jimena Monsalve es jueza de ejecución penal. Hola Jimena, ¿cómo estás? Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, buen año, buen año, estamos todavía en febrero, estamos en febrero y se puede decir buen año, ¿no? Y sí, Y sí, sí, intenso, arrancó muy intenso, intenso este año, me arrancó, sí, parece. terrible. Yo también voy a saludarla. Mi nombre es Mario Lanora, co-conductor del programa. Buenos Hola días. Mario, ¿cómo estás? Bien. Sabemos que estás por ahí, Sí, Mario. sí, Sí. sí, siempre. A ver, hemos hablado contigo en algunas otras oportunidades y creo que ahora con más razón queríamos ver tu visión de este caso porque en algún lugar les va a tocar a los jueces de ejecución en algún momento tomar medidas respecto a estos jóvenes o que en algún momento serán condenados, algunos, no sé si todos, pero bueno. Y sobre todo esto de que eh, la víctima, ¿no? Nos ponemos del lado de la víctima, obviamente la población toda está del lado de la víctima porque es lógico en un hecho tan terrible como el que ocurrió, pero al mismo tiempo depende de qué vínculo yo tenga emocional con la víctima, quiero las penas más duras o las penas más blandas, ¿no? Si en todo caso estoy cercano al victimario, quiero zafar. O sea, y sin embargo el sistema es el mismo para unos que para otros, pero unos quieren un resultado y otros quieren otro resultado. ¿Cómo ves vos esto? Porque ustedes, los jueces de ejecución, a veces son sindicados como demasiado garantistas, como que son muy laxos, y eso tuvimos la prueba con el doctor David, con Axel. O sea, varios de los jueces de ejecución han tenido problemas graves respecto de las decisiones que han tomado, ¿no? Mira Liliana, yo creo que en primer término es una función muy difícil y creo que tiene que ver con una visión muy directa que tenemos nosotros sobre las consecuencias que la pena tiene sobre las personas. Así es. Hay una creencia generalizada, social, de que siempre las penas son pocas, son blandas y que el juez de ejecución lo que quiere hacer es beneficiar a una persona que cometió un delito, aun cuando el delito que ha cometido es un delito aberrante, ¿no? Uh-huh. Y lamentablemente yo creo que el diferencial tiene que ver con que el juez de ejecución es el que acompaña todo este periodo en donde la pena se sufre físicamente, psíquicamente, socialmente, y sabemos verdaderamente lo que ocurre adentro de una prisión, sabemos verdaderamente y luchamos permanentemente porque todo eso que ocurre en el transcurso, por ejemplo, de una pena de prisión y cuán deteriorante esto puede ser y cuán deteriorante puede ser en la etapa de desarrollo vital máxima de una persona, que es en su juventud, ¿no es cierto? Sí, Entonces, además un tema que también debiéramos tener en cuenta es lo que sufre la familia y el entorno, porque la pena nos involucra a claramente, todos. y es algo que acá en la República Argentina no se estudia como debería. Justamente esta semana yo estuve compartiendo un documento del análisis que se hace, por ejemplo, cuál es el impacto de la pena de prisión en los hijos de las personas que están Uh-huh, presas, por uh-huh. ejemplo, que es algo que nunca nadie escucha ni se habla, ¿no? Y creo que en este caso en particular tenemos varios elementos terribles, ¿no? Es un caso aberrante, no podemos no empatizar con la víctima, no podemos no advertir que cuando ocurren estos hechos, en general en las clases medias, todavía generan mayor estupor, porque no estamos muchas veces acostumbrados a que estos hechos aberrantes se den en estas edades Y o en en este estos contexto sociocultural que contextos. se... Uh-huh. Y
eso genera que tengamos todos los días mediáticamente una información que llega consciente o inconscientemente a nuestras cabezas, ¿no? Porque está esto instalado todo el tiempo en los medios. Y nosotros tenemos una situación de tensión. Puedo hablar porque sé que este caso nunca me va a tocar a mí, entonces puedo decir algunas cosas al respecto, ¿no? Creo que hay una tensión que nosotros tenemos permanente, que está dentro de lo que marca la ley de víctimas y la obligación que tenemos de proteger los derechos de las víctimas, y me parece maravilloso que en eso se haya avanzado, porque es muy importante. Y tenemos que también otorgarle los derechos y las garantías a las personas condenadas o imputadas, ¿no? El juez hoy tiene ese doble estándar de obligación. Y quizá estaría bueno que pusiéramos el acento en esto de impunidad versus punitivismo, ¿no? No siempre van de la mano, o sea, claro que no. tienen esas dos aristas, esa polaridad, ¿no? Claro, o es la pena máxima perpetua, o la sensación general va a ser la impunidad. Claro, porque ahora todo el mundo está diciendo, no, 35 años o de por vida, o sea, digo, a ver, como sociedad ese maniqueísmo tampoco le hace bien a nadie. No, para nada, y tampoco ayuda a que institucionalmente las personas que tienen en su cabeza hoy la obligación de decidir puedan verdaderamente decidir libremente. Nosotros tenemos que entender que hay sí o sí afecta la persona que tiene que tomar la decisión, no está dentro de una aislada de lo que está pasando en el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces recibe toda esta información, ¿no? Lo que dicen los medios, lo que dice la gente, lo que el miedo al juicio político, todo un montón de variables que tu propia familia te debe tu preguntar. propia familia, tal cual. Y yo creo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas que el sistema penal, cuando aparece para dar una respuesta a algo muy grave, porque por eso el derecho penal es la última ratio, ¿no? Es lo último que el Estado tiene que hacer, y tiene la pena, o el poder o la potestad punitiva, la expresión de potestad punitiva del Estado más grande, que es poder privar a una persona de su libertad. Claro, pero tienen que entender que cuando se toma una decisión de estas características, y el juez de ejecución, ¿qué va a tener que pensar en este transcurrir? Que la persona tiene que la pena tiene un fin resocializador, y no me gusta hablar en porque no estoy de acuerdo con la ideología pero hay que lograr la integración social de esta persona. Entonces, ¿qué yo voy a conseguir a partir de tomar medidas que son absolutamente iatrogénicas para la persona? Entonces, el sistema entiende eso, pero la población no. Claro, porque la gente lo que quiere es cárcel, castigo, claro, o sea, quiere exacto, venganza. Pero la gente no se da cuenta que en algún momento esa pena va a vencer, que la pena eterna no existe, y que esa persona va a tener que volver al ruedo, y que es obligación del Estado que esa persona se pueda integrar socialmente. Pero además que no todo... Jimena, yo quiero señalar una cosa que me parece que es lo que está fallando. Sí. Nosotros construimos sistemáticamente albóndigas ideológicas, es decir, no buscamos tener un sistema de pensamiento más o menos coherente, sino que vamos amalgamando distintas cuestiones, hacemos algo más o menos como la albóndiga redondito, y terminamos indigestándonos. Yo no sé si la sociedad quiere, por un lado, el castigo es punitivista, pero por el otro no arbitra los medios para que prevenir nada. No, tener un buen sistema de penal, tener cárceles que tengan las plazas suficientes. O sea, no quieren poner un peso ni en la administración de justicia ni en los establecimientos penitenciarios, pero quiere meter a todo el mundo dentro de una cárcel. Esto, de alguna manera, ¿lo pueden ustedes como jueces de ejecución poner de manifiesto, por lo menos en las sentencias, o exigir del Ministerio de Justicia que arbitre los medios para que terminar con el escándalo que son las cárceles? Nosotros tenemos, en este último tiempo, hemos podido comenzar a realizar algunas construcciones que permitan que se nos escuche la voz de otra manera.
hemos podido a través de algunas herramientas unirnos, por ejemplo, asociarnos para poder plantear ante las autoridades cosas que la verdad es que a veces uno no entiende. Nosotros tenemos una Constitución y la Constitución es clara, y sabemos que hay cuestiones que no van a repercutir, por ejemplo, en conseguir más votos, que no tienen que estar politizadas, porque todos los países tienen que tener, o tienen, mejor dicho, un sistema en el cual, ustedes saben que la pena de prisión no se eliminó en ningún país del mundo. O sea, es así, lamentablemente esta es una realidad con la que tenemos que aprender a convivir. Lo que tenemos que aprender también es a mostrar cuándo corresponde dosificar una pena de privación de libertad y cuándo le reporta más a la sociedad que la persona haga otras cosas intermedias. Estás hablando de medidas con un sistema de penas alternativas. ¿Cómo y por qué? Pero eso en el inconsciente no está. ¿Por qué? Porque probablemente mucha gente no sepa, como nosotros sabemos, por ejemplo, ahora estamos hablando de estos jóvenes, hay que poner la cara y ver qué le pasa a esos jóvenes cuando están en el contexto de encierro. Hay que ver cuáles son las consecuencias en su evolución, cómo impacta la pena que les toque. Hay que ver qué pasa con el sistema nuestro, por ejemplo, de jóvenes adultos. ¿Qué resultado nos da? ¿Hay recaída en el delito? ¿No recae? Bueno, el que ve ese transcurrir tiene una mirada en cuanto a qué es lo que puede servir y qué es lo que no. Que la sociedad no tiene porque no se especializa en esta materia. Entonces, sobre estos temas habla cualquier persona. Sí. Esa es la realidad, que no entiende ni del sistema penal, ni lo que es el momento de desarrollo humano, cuando un chico tiene 18, 19, 20 años, qué es lo que le pasa, qué respuesta, lo que es enfrentarte con un ámbito de una institución total donde hay violencia. Y eso no quiere decir que a los jueces no les importan las víctimas, no, o que uno no considere que es aberrante o que la situación que ocurre con un resultado de muerte es dramática para la vida y para una familia, porque es una vida que no se recupera más. Viste que se cae en la tontería de decir que hay derechos humanos para los victimarios y no para las víctimas. O sea, hay un discurso muy perverso también, ¿no? Claro, y se sienten con la autoridad de hablar muchas personas en muchos medios que no conocen en forma directa y ni siquiera caminaron un minuto alguna vez adentro de una cárcel. Bueno, también hay abogados inescrupulosos que hacen de esto un negocio. Yo he escuchado incluso barbaridades referidas, por ejemplo, a las modalidades concursales, yo no puedo creer que aparte se atrevan a decir estas cosas en programas de televisión. Entonces, bueno, yo creo que lo saludable, nosotros tenemos una misión que cumplir, que es ser mejores para nuestra ciudadanía, y parte de ser mejores es poder comunicar mejor. Tenemos que aprender y tratar de convocar y que a las personas les interese escuchar voces que sean expertas o especializadas en la materia y que entiendan que solamente construyendo más cárceles o poniendo a gente a vivir en condiciones indignas, yo siempre hago la alegoría del perro. Digo, si nosotros a un perro, a un cachorro, lo metemos adentro de una habitación oscura, no le damos de comer, hacemos que coma arriba de sus heces, le respondemos con violencia, abrimos la puerta y ¿qué va a salir? ¿Un perro cómo? Es un perro feroz, más feroz del que entró. Entonces, ¿por qué lo podemos entender con los perros y no lo podemos entender con las personas? Es increíble, pero esa es la esa cosa maniquea tiene que ver Entonces, hablemos con los que saben, hablemos con las personas que transitan la prisión. ¿Ustedes son convocados, Jimena, a la Cámara de Diputados? ¿Ustedes son convocados por el Ministerio de Justicia? Nosotros, en general, el mecanismo es al revés, vamos a golpear puertas. Nosotros nos asociamos por primera vez hace menos de un año, creamos una asociación de la justicia de ejecución penal y hemos pedido espacios en las mesas de diálogo, en las mesas en donde se trata la emergencia, que pongo entre comillas, porque decir nada más emergencia no es nada. O sea, la situación carcelaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 50% de superpoblación carcelaria, es gravísima. Entonces, y los jueces tienen que administrar justicia con eso, con esa situación en donde no hay manera que eso progrese, porque cuando uno pone gente a vivir en condiciones indignas, la alimenta mal, esto que estábamos hablando recién, no tiene salida. Y el sistema carcelario nos tiene que preocupar a todos, porque las personas salen, y que por más que no salgan anticipadamente,
y que esa es otra discusión también que hay que dar, no explicar para qué alguien sale anticipadamente y no con la fecha de su vencimiento de pena. ¿Y para qué todos entran? O sea, también mi postura es, no todos tienen que cumplir una pena en la cárcel. Por eso creo que estaría muy bueno que pudiéramos hablar de penas alternativas, ¿no? De cómo se hace, porque el mundo más civilizado trabaja mucho sobre penas alternativas. Sí, pero eso le pasa, Liliana. Yo puedo hablar de penas alternativas y cuando estoy por establecer la posibilidad de esta, me aparece un caso como este, que es blandido por la gente más retribucionista y me dice, miren, no puede haber penas alternativas porque estos son los feroces criminales. Son todos iguales. No, pero no se puede meter a todo el mundo en la misma bolsa. Entonces, el resultado es que esto fracasa, por eso la realidad es que nosotros no podemos mezclar un tema directamente con el otro, porque nosotros no estamos diciendo que un homicidio, la respuesta penal tenga que ser una pena alternativa, no lo sé. Sí, claro, pero depende de qué homicidio. Si atropellás y matás, si atropellaste en una situación de absoluto, digamos, puede ser negligencia. Culpo, claro, donde no hay dolo, donde no se evidencia. Bien, y ese tiene que ir a parar a la cárcel, obviamente. Cualquiera de nosotros que hoy en día manejamos en esta ciudad, podemos atropellar a alguien. También el asunto de los delitos culposos generó, a través de mecanismos que eran realmente de impunidad, una reacción social que fue elevando las penas cada vez más. El caso Cabello. Claro. El caso Cabello. Lo que pasa es que ahí tenemos que activar otro mecanismo para alertar, que tiene que ver con que no se puede modificar la normativa en base a un caso mediático. Que ese es otro efecto que nosotros no tenemos evidencia científica suficiente, no tenemos estadística suficiente. Entonces, también en las cabezas de estas personas, estos casos genera que todo es impune, o que hay muchísimos casos iguales, y la realidad es que no. Es que nosotros verificamos, cuando yo digo, ¿sabe la población que la Argentina es uno de los países que tiene más baja tasa de homicidio de la región, es la segunda tasa más baja después de Chile? ¿Sabe esto la población? No, la gente cree que sale a la calle y la van a matar en la esquina. Sí, porque lamentablemente hay también una difusión amarilla de todos los casos y entonces creemos que esto que vos decís, que salís a la calle y te matan. Y tenemos que exigir a los legisladores que sus modificaciones legislativas se basen en evidencia científica. No en Bloomberg. Exacto, no en momentos, fíjense con qué facilidad nosotros nombramos y evocamos en este momento los casos. Decimos tal, cual, este provocó esto, este provocó. Esto es lo que no tiene que ocurrir. Porque nosotros lo que estamos haciendo, fíjense que el cóctel del problema carcelario al que se refería Mario fue un cóctel que tuvo distintos componentes. Tuvo reformas en las que no se hizo un cálculo de cuánta gente podía ingresar con una condena firme rápidamente en una cárcel. Se hizo no se computaron cuántas plazas había. Un país serio dice, bueno, señores, yo puedo tener encarcelada esta cantidad de gente, más no, porque tengo responsabilidad internacional. Pues yo pertenezco al sistema interamericano, no puedo hacer cualquier cosa. Entonces, cuando uno hace estas reformas, y las reformas no se hacen en base a números, entonces salió la ley de flagrancia, modificamos la ley de ejecución, y todo esto fue un cóctel que terminó en esta consecuencia. Yo me acuerdo, a mí me tocó trabajar cuando estaba como en la Procuración Penitenciaria, hubo un plan director en materia carcelaria, hubo una reforma del Código Procesal, una reforma del Código Penal, una reforma de la Ley de Ejecución Penal y además construcciones. Pero eso ocurrió durante el gobierno de Menem, o sea, estamos hablando... Fue el año 95. Ya estamos hablando de muchos años. Sí. A partir de ese momento se pierde la idea de... Podría estar uno de acuerdo o en desacuerdo con el plan de ese momento que era Majorano, creo que era el ministro de Justicia. Podría uno estar en desacuerdo, pero por lo menos sea algo sistemático. A partir de ese momento empieza una política de parches que lleva a una especie de galimatías. Hoy no se sabe bien cuál es la pena máxima que existe, la pena privativa de libertad, no sabemos cuál es, las temporales me refiero. Y lo más grave es que se ha vulnerado indirectamente también el derecho a defensa, porque el ciudadano
tiene que saber cuáles son las consecuencias de sus actos precisas respecto de qué es lo que le va a suceder en el transcurso, por ejemplo, de esa pena. Tiene que saber cuáles son las normas que rigen esta situación que le está transitando. Y hemos llegado a un punto tal que por criterios interpretativos, por normas que no son precisas, en definitiva la mayoría de la gente no termina de entender ni cuándo le va a vencer, ni si va a tener acceso a la libertad condicional o va a tener acceso solamente a la asistida. Cómo tiene que, por ejemplo, en lo que es régimen de progresividad, hablamos de 2/3 partes de la mejor nota que podría, o sea, unos términos en esas redacciones normativas que ni siquiera, y ustedes saben que lo más importante para tener éxito en esto es que la persona se comprometa con esta suerte que va a tener. Sí, porque si no, no hay voluntad Porque de si no, resocializarse, claro, no hay es un vuelta. transcurrir adentro de la prisión para nada. Jimena, la verdad que el tema este va a dar para muchos programas y yo lo que te propongo es que podamos hacer un programa especial para que hablemos de la Asociación de Justicia y Ejecución Penal y cuál sería el rol de algunos de nosotros que intentamos ser comunicadores para que ustedes tengan una muy buena relación con el poder político, el poder legislativo, como para poder obtener algunos resultados, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos ante todo, y la verdad es que me encantaría, Liliana y Mario, que así lo hiciéramos, pero lo más importante que tenemos que poder transmitir es que a nosotros nos importan mucho las víctimas, que formamos parte también, como todo el mundo, de la sociedad, y caminamos por la calle y hacemos... Y que hay que dejar de creer que nosotros somos personas que aisladamente malos porque dejan a los malos libres. Que no nos importa, ¿no es cierto? Sí. Que hay que dejar de incidir o ser insidiosos en eso. Y nosotros tenemos que poder comunicar mejor qué hacemos, cuál es la función de ustedes, seguro. Y de esa manera que se sientan un poco, que la gente se sienta un poco más acompañada y protegida. Es importante, y que también las personas que tenemos que juzgar o por las que tenemos que decidir también sientan que vamos a ser justos, que no es que vamos a yo no quiero que alguien que está a disposición mía crea que porque cometió cierto tipo de delito yo entonces, por el efecto que pueda tener mi decisión, voy a decidir en perjuicio de esa persona y no le voy a defender sus derechos. Porque si no, ¿para qué yo juré por la Constitución? Seguro, tampoco sos un verdugo. Exacto. Jimena, muchas gracias, estamos en contacto. Les mando un abrazo grande a los dos y me encanta el programa y me encanta lo que hacen y sigan así, comunicando con esperanza a pesar de las cosas propias que tenemos por las que tenemos que responder todos, ¿no? Gracias y gracias por tu trabajo. Hasta luego. Hasta luego.